Bueno, ¿qué tal si oramos? Pero antes de orar vamos a Juan capítulo 20. Les he dicho que hoy vamos a tener un tópico, un tema especial, porque sería injusto teniendo semejante motivo para celebrar y no hacerlo, ¿sí? El estar de fiesta con el Señor, el saber lo que ha hecho y nos recuerda quién es nuestro Señor. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Le prestamos una Biblia? Si no tiene Biblia puede quedarse con ella, se la regalamos, solo si no tiene Biblia, el Señor sabe, ¿no? Recuerden, si tiene Biblia puede quedarse con ella. Si no tiene una Biblia en su casa, puede quedarse con esa Biblia, es un regalo para usted, para que la lea. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Paulita me hace reír. Bueno, vamos a leerlo y vamos a compartir en esta bonita mañana lo que el Señor tiene para nosotros. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose al mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Señor, yo te doy muchas gracias por esta bendita mañana, esta gloriosa mañana, donde recordamos lo que hiciste en la cruz del Calvario, morir, pero también haber resucitado de los muertos. Padre, es una bendición, es algo maravilloso, especial y de mucha bendición para nuestro corazón, recordar lo que hiciste al vencer la muerte. Y hoy estamos de fiesta, Señor. Hoy estoy de fiesta, mi corazón se regocija nuevamente en ti, mi Señor y mi Salvador. Oro para que tu palabra entre en nuestro corazón, nos hables de una manera especial, y por favor te pido que esas palabras no queden allí simplemente como unas simples palabras, sino que hagan el trabajo que tú quieres y por el cual fueron enviadas, Señor. Obra en nosotros. Y oramos para que nuestro corazón sea un corazón fértil, una tierra fértil, donde tu semilla dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la resurrección de nuestro Señor y Salvador. ¿Sí?
Resulta que algo que podemos recordar, muy importante y que es lo primero que necesitamos recordar al leer ese pasaje es que, ¿qué es la resurrección? La resurrección no es lo mismo que la resucitación. Lázaro resucitó, la hija de Jairo también, Eutico y otros más resucitaron, pero la resurrección es totalmente diferente. La resurrección es volver a la vida, pero hacerlo de una manera en un cuerpo glorificado. ¿Y qué es un cuerpo glorificado? Un cuerpo glorificado contiene una buena noticia y una mala noticia para las mujeres que están aquí en esta mañana. La buena noticia del cuerpo glorificado para ustedes, queridas damas que se encuentran aquí, para algunos hombres también, es que el cuerpo glorificado nos da a entender de que ya no necesitan maquillaje, ya no necesitan botox, ya no necesitan cirugía plástica, nada de eso. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que en el cielo no van a tener que llevar bolso, ¿sí? Y eso la mujer, es una mala noticia porque mujer que se respete anda con su bolso y tiene hasta tijeras ahí en el bolso, ¿no? Entonces, es una mala noticia. No, el cuerpo glorificado es un cuerpo que ya no es afectado por las leyes naturales que Dios estableció. Ese es un cuerpo glorificado y vamos a ver que Jesús estuvo en un cuerpo glorificado y lo demostró de una manera muy chévere. ¿Qué importancia tiene la resurrección de Jesús en la vida del creyente? Podríamos decir, bueno, ¿por qué es importante que Jesús haya resucitado? Porque estamos de fiesta, ¿sí? Estamos de fiesta que Jesús haya resucitado por algunas cosas importantes. La primera de ellas es la mayor prueba de la deidad de Cristo. Ningún maestro espiritual o filósofo ha hecho esto, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, nadie ha podido hacer lo que Jesús hizo. Jesús fue el único resurrecto en la historia de la humanidad y esto nos llena de esperanza a los que creemos en Él, primero. Número dos, valida todas y cada una de sus enseñanzas. Piensen en esto, si Jesús no hubiese resucitado, pues no tendría sentido. De hecho, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios que si Jesús no resucitó, vano sería, vano, o sea, vacío, hueco, sería reunirnos hoy domingo aquí. Aprovecharíamos mejor el tiempo yéndonos de paseo de olla con nuestra familia o yéndonos de ciclorruta o qué sé yo. Sería más provechoso. Pero ¿saben por qué es provechoso venir hoy domingo y congregarnos? Porque Jesús resucitó, porque Jesús venció la muerte y eso es glorioso. Entonces no solamente nos muestra que Él es Dios, declara y nos da la confirmación de su deidad, nadie lo ha hecho, ningún filósofo, ningún personaje espiritual, líder espiritual lo ha hecho, pero Jesús lo hizo. Y número dos, valida todo lo que Él dijo durante sus 3 años de ministerio, todo lo que quedó consignado en la palabra que vamos a leer, es digno de adorar, digno de obedecer, digno de honrar. Y aún no estamos para cuestionar lo que Jesús dijo, sino para creer lo que Él dijo, porque venció la muerte y es muy importante. Entonces, es importante resaltar que todos los evangelios nos dan a conocer este evento tan importante en la vida de Jesús. Los 4 evangelios que existen, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos dicen el evento. Jesús resucitó. Ustedes saben que los 4 evangelios hay que mirarlos de una manera complementaria y no de una manera sí, separada o que una contradice a la otra, ¿sí? Alguien explicaba lo siguiente y quiero que lo entendamos de esta manera. Los 4 evangelios nos presentan, de hecho hay algunas narraciones de unos evangelios que no los toma otro evangelio, pero qué interesante que la resurrección de Jesús la narren en los 4 evangelios. Eso nos dice que es supremamente importante, pero resulta que hay unos detalles que están alrededor de la resurrección, cómo ocurrió o qué estaba pasando con los discípulos, con las mujeres que siguieron a Jesús cuando Jesús resucitó. Esos detalles cambian o son más escuetos en una parte, pero más detallados y específicos en otra. Entonces lo que hacemos es complementarlo. Para entender los 4 evangelios es como cuando usted va al estadio de fútbol,
¿sí? Unos están en la tribuna oriente, tribuna occidente, norte, sur, ¿sí? Y ellos, para algunos, los que vieron el partido, no fue excitante, no fue emocionante. Para los que vieron el partido, que quizá cuando vieron el gol no les pareció un golazo. Para los que estaban en norte no les pareció un golazo porque el gol fue en sur, ¿sí? Y entonces los que estaban en sur sí vieron el tremendo golazo. Lo que deben de coincidir los 4 espectadores, los que se sentaron, unos en oriente, otros en occidente, norte y sur, deben de coincidir algo, es el marcador fue el mismo. ¿Cuánto quedó? 1-0, 2-0, todos deben de coincidir en el marcador, ¿sí? Pero que les pareció más chévere, menos emocionante, bueno, es parte del complemento de escuchar varias voces y sacar en detalle cómo fue el partido. No sé si me doy a entender con este ejemplo. Con este ejemplo lo que quiero decirles sería tenaz que 3 de los evangelistas digan Jesús resucitó y uno de ellos lo ponga en duda. Entonces diríamos, bueno, yo creo que con lo que dice aquí Marcos, así los 3 digan que sí resucitó, puede quedar la duda que no resucitó. Y entonces empezamos a sacar hipótesis de que Jesús no resucitó, que se robaron su cuerpo, que María, las Marías que fueron a la tumba equivocada. Bueno, todas las hipótesis que han salido hasta el día de hoy que sabemos que son falsas. Jesús resucitó, los 4 evangelios nos dicen. Sigamos, eso es muy importante. Verso 1, el primer día de la semana María Magdalena, que fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Para mí, he titulado esto, qué gloriosa mañana. Pero para María Magdalena no va a ser una gloriosa mañana. Al principio, nosotros ya conocemos el final de la historia y sabemos qué gloriosa mañana, Jesús resucitó. Pero ¿qué va a pensar María cuando se acerca al sepulcro? Estaba aún muy oscuro. ¿Qué día fue? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. ¿Cuándo inicia un domingo judío? ¿O cuándo inician los días para los judíos? Empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 6 de la tarde de nuestro día y terminan a las 6 de la tarde de otro día. En otras palabras, coge 2 días nuestros. El domingo en el cual Jesús resucitó fue dentro de las 6 de la tarde de nuestro sábado de ayer, ¿sí? Hasta las 6 de la tarde de nuestro domingo, de este domingo. Este domingo a las 6 de la tarde finaliza el domingo para un judío y empieza el día lunes. ¿Cuándo resucitó Jesús? Nos dice que fue muy de mañana. Estaba aún muy oscuro. María Magdalena fue muy de mañana, quiere decir que pudo haber sido 4 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana. Otras dicen ya ha salido el sol y parece ser que ese es el relato allí interesante, pero volvamos al punto, nos dan detalles que podemos unir una historia, no se contradice pero se complementa y vamos a escucharlo con mucha atención. Entonces, así es el día de un judío. En Génesis 1:5 nos dice era la tarde y la mañana un día, en Génesis 1:8 la tarde y la mañana el segundo día y así sucesivamente. Los días son contados de tarde a mañana. Para nosotros es diferente, ¿no? De madrugada a madrugada prácticamente inicia un día. Aquí encontramos el primer ejemplo de los que les decía el relato, en los relatos complementarios. ¿Cuáles mujeres entonces en fin vinieron al sepulcro? Porque Juan nos dice que fue María Magdalena, pero Mateo dice que vinieron María Magdalena y la otra María, pero Marcos dice que fue María Magdalena, la otra María y otras mujeres, pero Lucas incluye a todas las anteriores y más mujeres. En últimas fueron muchas mujeres a ese momento, y aquí es donde les digo que necesitamos tener esta mente y ese corazón, que sean Marías u otras mujeres las que hayan ido, no cambia el hecho fundamental de que Jesús resucitó. O sea, porque fue María y la otra no fue, entonces Jesús no resucitó, sí resucitó. ¿Me hago entender? Ese es el hecho importante que nos muestra. De hecho, el evangelio cuando lo leímos, la palabra que más se repite es sepulcro, sepulcro, y luego la que vuelve a repetirse es ha resucitado, ¿sí? O no está aquí, dando a entender de que sí fue enterrado, para que no digan, no, él sufrió de catalepsia, porque ese es el otro, entonces ahí se hizo el muerto, y entonces ya luego no lo enterraron, no, fue evidente que lo enterraron, pero también fue una evidencia que resucitó de los muertos. Pero sería sorprendente que usted, por ejemplo, al escuchar esto de leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, diga, no creo en la resurrección,
porque en un evangelio dice que era María Magdalena, en el otro dice María Magdalena y la otra María, y en Marcos dice María, las Marías y otra. Yo no creo entonces en la resurrección. Sería absurdo que usted dijera eso y solo se consideraría una excusa, porque sí necesita creer lo que sí dice. Los cuatro dicen, Jesús resucitó. Es muy, muy especial. Entonces, de hecho, la pregunta que le van a hacer a usted, y espero que no llegue a esa pregunta, sí, porque la Biblia dice que los que creemos en Cristo, Jesús lo dijo cuando resucitó a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Quiere decir que la palabra muerte es separación. Cuando yo muero, estoy inmediatamente en el Señor, dice Primera de Corintios 15, cuando estoy ausente del cuerpo, estoy presente del Señor. Y cuando estoy presente en este cuerpo, estoy ausente del Señor, o sea, es su presencia inmediata. Dando a entender de algo muy importante que quiero decirles con esto. Algunas personas van a tener que estar ante un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco, está en Apocalipsis. En ese juicio del gran trono blanco, la pregunta que le van a hacer a usted no es ¿cuántas Marías fueron a ungir el cuerpo de Jesús? ¿Sí? Esa no es la pregunta. La pregunta que Dios al Padre hará es ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Lo aceptaste? ¿Lo rechazaste? ¿Creíste en Él? ¿Te rendiste a Él como tu Señor y tu Salvador? Esa sería la pregunta del millón. Claro que todas esas personas lo que van a tener que decir es que no se rindieron al Señor, que creían que lo estaban haciendo, porque la Biblia nos dice que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, y estuvieron engañados, ¿sí? Pero engañados como dice, estuvieron inocentemente engañados, pero estuvieron engañados, y será una consecuencia muy triste. Entonces piensen esto, los cuatro evangelios nos dicen que Jesús sí resucitó. ¿Quién era María Magdalena? ¿Quién era María Magdalena? Es probable que algunos, cuando dice que, también para aclarar un poco, cuando nos dice que en este evangelio que era María Magdalena y que estaba aún oscuro y que ya había ido, algunos comentaristas piensan que María Magdalena se le quiso adelantar a las otras mujeres y fue más adelante, y por eso la nombra Juan como quien fue solita y quiere nombrarnos lo que ocurrió, la experiencia que ella tuvo. Ese es el foco. ¿Quién era María Magdalena? Este nombre probablemente se deriva de la ciudad de Galilea de Magdala, ¿sí? Se cree que esta mujer fue sanada por Jesús. Personalmente, yo creo que esta mujer fue sanada por Jesús moralmente, espiritualmente, pero también fue sanada físicamente. Encontramos a María Magdalena, algunos piensan que esta María Magdalena fue la misma mujer declarada pecadora en Lucas capítulo 7, cuando Jesús entró en la casa de Simón el fariseo. ¿Recuerdan los que estuvimos en la cena judía? Esa mujer que entró allí a ungir los pies de Jesús en vida, que fue a entregarse y ese día salió perdonada de la casa de Simón el fariseo en Lucas 7, creen algunos que esa es María Magdalena, porque el relato nos dice una mujer pecadora, y dándonos a entender que el pecado, el oficio que ella hacía era la prostitución. Era algo terrible lo que esa mujer estaba viviendo, ¿sí? Yo personalmente, si fue ella, en ese momento, recuerden, fue perdonada, fue liberada de ese pecado moralmente en el cual se encontraba, pero también pienso que fue una mujer sanada espiritualmente, y eso sí nos lo dice Lucas capítulo 8 verso 2. ¿Me quieren acompañar allí? Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Por eso les digo, para mí esta mujer fue sanada moralmente, espiritualmente, pero físicamente. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Sí, para mí Dios había hecho algo sorprendente con esa mujer, algo maravilloso. Jesús la había sanado moralmente en lo que ella estaba sumida, en este pecado que es tan antiguo como la misma sodomía. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes por allá Judá y Tamar?
Dice que Tamar se vistió, se atavió como una mujer, prácticamente una prostituta. O sea, la prostitución no es algo nuevo, sí, es algo que siempre ha existido desde muchos años atrás. La sodomía, con Sodoma y Gomorra encontramos pecados que han existido desde mucho tiempo atrás. Jesús, esta mujer ungió sus pies y la sanó y la perdonó moralmente, pero también espiritualmente. De ella salieron 7 demonios. Y yo personalmente creo que también pudo haberla sanado físicamente, precisamente por la actividad que ella tenía, era probable que estuviera enferma. Jesús la ha sanado, Jesús la ha bendecido, y esta mujer es una discípula del Señor que nos va a enseñar una manera maravillosa de cómo podemos honrar al Señor. Miren, aunque era una gloriosa mañana, porque sabemos que lo que había ocurrido, nosotros lo sabemos, para María Magdalena o para María o para aquellas mujeres no lo era hasta ese momento. Hasta ese momento para ellas no era una gloriosa mañana. Miren el verso 2 de Juan 20. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. María pensaba que el cuerpo de su Señor se lo habían robado. Para ella era una buena noticia o una mala noticia. Era una muy mala noticia. Sabemos por la historia que el cuerpo no había sido robado ni se lo habían llevado. Jesús había resucitado. Pero para ella se llevaron el cuerpo de su Señor y ella fue corriendo. Y eso nos regala una aplicación muy tremenda, porque ella vio muy de temprano en la mañana, aún oscuro, y fue llegando. Imagínense ya con ese deseo de llegar, y cuando encontró, la piedra estaba movida y estaba muy temprano, y ella lo que hizo fue salir corriendo y se fue a donde los discípulos. Ella sabía dónde estaban y se fue corriendo y le dijo a Pedro y al otro discípulo al que Jesús amaba, y le dijo: se llevaron el cuerpo de nuestro Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Ella está preocupada, está triste, está abrumada por lo que ha ocurrido, ¿sí? Aquí encontramos una aplicación. Si esta mujer corrió para lo que ella era en su momento, dar una mala noticia, ¿cuánto más nosotros tenemos que correr a dar la buena noticia de que Jesús vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Saben? Necesitamos correr para dar esta buena noticia. Los apóstoles lo hicieron. La iglesia apostólica, si ustedes se dan cuenta, el hecho de que nosotros estamos aquí es porque los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo hicieron una buena tarea, replicaron ese mensaje y ha llegado hasta nuestros días. Pero si ustedes se dan cuenta, cada vez la maldad prolifera de una manera abrumadora, ¿sí? Cada vez es más terrible. Les contaba la otra vez que para mí fue tenaz. Yo sé que existe, sé que es algo sé que es algo que todos sabemos acerca del homosexualismo, que ocurren este tipo de cosas, pero yo encontrarme en plena vía pública, ¿sí? En plena vía pública, dos muchachos besándose y amacizándose, para mí es, o sea, todavía me cuesta trabajo y repugno en mi corazón, en mi espíritu, en el aspecto de que no es algo que agrada al Señor. Pero si ustedes se dan cuenta, la maldad prolifera, ¿y saben por qué? Y corre más rápido que la misma verdad. Alguien dijo lo siguiente, y este fue un hombre llamado, ya les digo, no recuerdo el nombre, pero el escritor de las aventuras de Tom Sawyer dijo: una mentira puede viajar por medio mundo mientras la verdad está poniéndose los zapatos. ¿Se pueden ustedes imaginar? ¿Qué salió de ella? Corriendo a contar algo que ella pensaba que era, pero no era verdad. Ella dijo: se llevaron el cuerpo. ¿Se lo llevaron? No, Jesús solito se levantó de los muertos y ha resucitado. Pero ella corrió a contar una mala noticia, y es una aplicación para nosotros. Mientras tantas sectas, mientras tanta mentira que se habla de cosas que no están en la Biblia se proliferan, y cada vez más nosotros, los creyentes, necesitamos correr para contar la verdad. Es como si de alguna manera la verdad sufriera de obesidad y estuviera lenta, ¿sí? Y es sedentaria.
mientras que la mentira se ejercita, corre con rapidez, llega hasta los rincones más lejanos de nuestro mundo. Increíble, increíble que esto ocurra. Y necesitamos ser hombres y mujeres que llevemos la verdad. Y es muy especial. Si María corrió para contar una mala noticia, nosotros tenemos que correr para contar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Está en Romanos 1, lo hemos estado estudiando. La ira de Dios viene contra todo el hombre que hace iniquidad y maldad, pero el hombre no necesita experimentar la ira de Dios. Si quiere lo puede hacer, no se lo recomiendo, pero Jesús vino para tomar nuestro pecado. De alguna manera, la ira de Dios se ve de esta manera. Miren la buena noticia. Este soy yo. Puedo tener una comunión con Dios, directa con Dios. ¿Sí? Pero resulta que la palabra de Dios dice que mi pecado me separa de Dios. Por mi pecado no puedo tener una comunión con Dios. Es como si mis oraciones pegaran en el techo. Ya no puedo tener una comunión con Dios, ¿sí? Por mi pecado. Pero lo sorprendente de esto es que Dios descargó todo nuestro pecado en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahora nosotros podemos tener una relación con nuestro Dios. Esa es la buena noticia, ¿sí? El pecado es lo que nos separa de Dios. Y todos nosotros, todos los que estamos aquí, somos culpables del pecado. Y un día tendríamos que rendir cuentas ante el juicio de Dios. Pero no debemos hacerlo porque hemos creído en el Hijo de Dios, en el cual cargó el pecado de nosotros sobre él. Es bien hermoso este evangelio. Vean el verso 2 y descubramos cuál es el otro discípulo que aquel que amaba a Jesús, porque la Biblia nos dice allí que era Pedro. Identifica a uno de los discípulos a los que esta mujer fue a contarle, y el otro discípulo aquel al que amaba a Jesús. ¿Quién es? Todos sabemos que es Juan, pero ¿dónde sabemos que es Juan? ¿Por qué sabemos que Juan es el discípulo amado? ¿Dónde lo sabemos bíblicamente? Porque es lindo contarlo, lo hablamos en la cena judía y todo, pero ¿dónde dice un pasaje de que el discípulo aquel a que Jesús amaba, es Juan el Bautista, Juan el apóstol, perdón? ¿Dónde lo dice? ¿Perdón? Ver capítulo 21 de Juan, den vuelta a sus Biblias y vamos a Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Recuerdan los que vimos la cena bíblica? Juan estaba recostado al lado de él, por eso sabemos que su posición era ahí al lado. Bueno, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Verso 21. Cuando Pedro le vio dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él venga, que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Recuerden, estamos hablando de ese discípulo que no sabemos quién es, el que se recostaba al lado del Señor. El Señor viene de sanar el corazón de Pedro. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, me ama, apacienta mis corderos. Y Pedro está caminando con el Señor, y Pedro le pregunta al Señor: Señor, ¿y este qué? ¿Este metido que viene aquí atrás qué? Y el Señor le dice a Pedro: Pedro, si yo quiero que él quede conmigo hasta que yo venga, ¿tú qué? Sígueme tú. O sea, no te importe tanto él, sígueme tú. Es lo que el Señor le está diciendo. Pero no sabemos quién es ese metido, pero era el amado. Miren cómo se describe. Dice aquí, verso 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Verso 24, ese es el discípulo que da testimonio de esas cosas. ¿Qué evangelio estamos leyendo? ¿Quién fue el escritor de Juan? El apóstol Juan. Y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Entonces, ¿qué podemos ver? Juan evita nombrarse a sí mismo, en ninguna ocasión lo hace, pero cuando tiene que hacerlo, toma un apodo, y ese apodo muy calificador, ¿cuál es? El discípulo aquel al que Jesús amaba. Entonces, volvamos nuevamente a nuestra historia para no perdernos, ¿no? María ha salido a contarle ¿a quién? A Pedro, ¿y a quién? Y a Juan, muy bien. Pero entonces,
Veamos ahí el verso 3 al 10. Una carrera por amor. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos. ¿Se pueden imaginar? Corría uno y el otro lo alcanzaba y el otro lo pasaba y el otro corría y corrían. Querían llegar primero. Una carrera de amor le he puesto yo a esto. Y dice, y el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó el primero al sepulcro. Dice, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. O sea que ¿quién llegó primero al sepulcro? Juan, muy bien. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces sabemos que el otro discípulo era Juan y corrió más aprisa que Pedro. ¿Por qué llegó Juan primero que Pedro? Algunos dicen porque Juan tiene tercera y Pedro tiene segunda. Entonces le metió la tercera y le ganó. No, los que no lo entendieron deben de saber que la Biblia tiene primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Pedro y segunda de Pedro. ¿Sí? Bueno, entonces Juan le metió la tercera. Bueno, otros ya están riendo, ya lo entendieron. Bueno, pero no es por eso realmente llegó primero porque Juan era el discípulo más joven, ¿sí? Y mucho más joven que Pedro. Y este discípulo le ganó en carrera y llegó, pero esto no es lo importante, ¿sí? Eso no es lo importante es lo que ocurre. Miren lo que pasa y los temperamentos de cada uno de ellos. Dice que él primero, o sea, Juan llegó, bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Verso 6. Luego llegó Simón Pedro tras él, lo alcanzó y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Noten los temperamentos. Sí, Juan vuelve y le pasa lo mismo que le pasó a María, de alguna manera. Juan llegó de primero, pero no se atrevió a entrar. Y vamos a entender la palabra vio en verso 5, vio en el verso 6 y vio en el verso 8. Vio en el verso 5, vio en el verso 6 y vio en el verso 8. Para nosotros en el español es vio, pero en el griego tiene un significado más importante y está hablando del carácter y temperamento de cada uno de ellos. Juan se queda ahí, Pedro, aunque llegó detrás de él, le dice como, quite de ahí, y entró. Este sí entró y vio. Y miren lo que dice allí. Entró en el sepulcro y vio los lienzos, él vio todo ordenado. ¿Quién fue el que vio los lienzos? Pedro. Pero entonces el otro discípulo entró también y este ya vio y creyó. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, primero los diferentes temperamentos, ¿sí? Como discípulos, como hijos de Dios, todos somos de diferentes temperamentos y el Señor nos usa con nuestra diferente personalidad también. Lo que quiere el Señor que forme en nosotros es su carácter. Pero pasa algo, ambos vieron que el sepulcro estaba abierto y los lienzos y el sudario, o sea, el sudario era un pañuelo con el que se cubría el rostro, ¿sí? Y lo vio enrollado en un lugar aparte. Aquí una aplicación práctica. Jesús se levantó y tendió la cama. ¿Sí? Miren ahí, está enrolladito, todo puesto en su lugar. Parece ser que Pedro aprendió algo del Señor y es hacer la cama. Resulta que Pedro cuando sanó o Dios lo usó para sanar a Eneas, que era un paralítico, en Hechos 9:34 le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Parece ser que fue algo que él aprendió primero. ¿Hiciste tu cama esta mañana que te levantaste? ¿La dejaron tendidita? Algunos como que se pelaron. Daniel como que no la hizo, ya agachó la cabezota. Ahí lo vi. Bueno, hay 3 palabras griegas que encontramos en los versos y eso es lo que quiero que veamos, realmente la profundidad. Vio. El primero que vio fue Pedro. Cuando él vio fue percibir y de alguna manera inspección y percepción. El primer fue de Juan, perdón. Juan estaba percibiendo, estaba inspeccionando, pero en su mente. ¿Se pueden ustedes imaginar cuando él vio la imagen de la piedra movida ahí? Yo me imagino que Juan lo que estaba viniendo era las imágenes de cuando Jesús dijo que él iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. O sea, se le estaba devolviendo la película, el hombre está percibiendo, el hombre está ahí como que, ¿sí?
Pero para Pedro no, para Pedro es como que vio y cómo así, y entra y él quiere mirar a ver dónde está y levanta todo. Es diferente. Él está en su emoción, en su agite, ese es Pedro. Pero Juan está recalculando, ¿sí o no? Está ahí, volviendo otra vez. Cuando él cae en cuenta, miren que él fue diferente a Pedro. Juan hace esto, pero luego entra. Y cuando entra en el verso 8 dice, cuando Juan entró al sepulcro, vio, ¿y qué más dice? Creyó. ¿Sí? La palabra creyó significa saber. Él supo y creyó antes de ver a Jesús resucitado. Él fue el primero de todos los discípulos que creyó sin ver. Si entienden, le estaba recalculando, pero cuando él entró, él lo cercioró, él ratificó eso, creyó, él vio y creyó. Para Pedro todavía sigue en su emoción. Recuerden que él viene con la noticia de que María le ha dicho, se robaron, entonces Pedro ya quiere sacar la espada y cortar otra oreja. Entonces, ¿dónde están? Pues, o sea, él volvió otra vez. Juan no, Juan está en su corazón, wow, o sea, Señor, es verdad. Tú lo dijiste, ¿cómo no caímos en cuenta? O sea, tú lo repetiste y lo dijiste y me imagino que se le devolvieron esas enseñanzas y él sentado de los pies, recostado al pecho de Jesús y su corazón está compungido de lo que está ocurriendo y él creyó. Pero miren lo que había pasado con todos los discípulos en el verso 9, porque aún no había entendido la escritura, no habían entendido. ¿Quiénes? Los discípulos no habían entendido la escritura cuando Jesús se lo había dicho todo esto. Ese era el recalculando que estaba haciendo Juan, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Qué hicieron? Ahora ya Juan y Pedro, más Juan que Pedro, va con una buena noticia, porque él recalculó, él ya sabe lo que ha ocurrido. ¿Saben? Esto nos dice que ellos no habían entendido aún, nos muestra cómo hay cosas que entendemos al pasar el tiempo. Dios nos las dice ahora, pero luego cuando vemos el cumplimiento de ellas decimos, ya, a esto era lo que se refería el Señor cuando yo le hice pasar y decía, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? Ahora lo entiendo, ¿sí? Viene a nuestra mente esa claridad. Verso 11, ¿saben algo? Existen 11 apariciones de Jesús antes de su ascensión y 3 después de su ascensión. 11 antes de que Él ascendiera. En esas 11 se apareció a 2 discípulos, a 3, a los 10, luego a los 11, porque Tomás no estuvo ahí, ahorita lo vemos, luego como a 500 a la vez, dice el apóstol Pablo. 500 a la vez. Se cae, ojo con eso, se cae esa teoría que dice que los discípulos estaban viviendo en un trance, ¿sí? Cuando Jesús entró ahí a la puerta cerrada y estaban en un trance, el tenaz y todo, y resulta que tuvieron un trance colectivo. Uno diría, uno tuvo un trance y bueno, ¿sí? Pensó que vio al Señor y listo. 2, pues también, digamos. 3, quizá, pero 4, cada vez se va borrando más esa probabilidad. Y ellos, recuerden, estaban comiendo y podría preguntar uno, bueno, y si fue un trance, entonces ¿quién se me comió lo que yo tenía aquí? Porque ellos compartieron los alimentos con Jesús. Si se dan cuenta, o sea, es real, Jesús ha resucitado. Veamos, verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno en la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se ha llevado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde le han puesto. Mire que eso nos enseña algo. Hay verdades de la Biblia que la gente toma lo que quiere entender y lo hace su verdad. ¿Era verdad o no era verdad? Era una mentira, o sea, no se han robado el cuerpo del Señor y para ella fue su verdad. A Jesús se lo robaron. ¿Cuánta gente anda diciendo hoy que a Jesús se robaron el cuerpo? Y esa es su verdad, pero no quieren creer lo que está escrito, que es la verdad real. ¿Sí? Muy importante. Sigamos. Entonces, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
ella pensando que era el hortelano. ¿Quién era? El que cuidaba el jardín en el cementerio y todo esto. Le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. ¿Sí? Alguien dijo que para cada situación hay un proverbio. Para los que preguntan por qué el Señor le apareció primero a una mujer, ¿saben por qué fue? Porque para cada situación hay un proverbio. Proverbios 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta mujer fue muy de temprano. El sol no había salido y el Señor se presentó a ella. ¿Por qué no se presentó a los discípulos primero? Los discípulos están viniendo a ver una mala noticia. Juan percibió, pero Juan esperó a que esa noticia llegara. ¿Por qué no salió de ellos reunidos diciendo: muchachos, ¿qué hacemos aquí llorando? Acuérdense que nuestro Señor dijo que cuando muriera, que era necesario, que iba a ser entregado en manos de... Y cada cosa que Él dijo se cumplió. Pero ¿recuerdan algo? Él dijo que iba a resucitar. Vámonos todos. Pero es que tengo miedo, pudo haber dicho uno, pues comprémonos un perro y vamos. Pero nadie hizo eso. Estaban amedrentados por lo que ha ocurrido, estaban atemorizados y se les olvidó la profecía de que el Señor iba a resucitar. Ellos han venido y por eso Jesús, para cada situación hay un proverbio, y la situación que estamos viendo aquí es la mujer como es dignificada cuando es una mujer piadosa, es una mujer cercana de Dios. ¿Saben? Yo amo a los que me aman y me aman los que temprano me buscan. María no buscó a Jesús como su Dios bombero. Ya me quitó esos 7 espíritus que me tenían acongojado. Bueno, ahorita sí me voy para... Ya me sanó, entonces hasta luego, Señor. Ya me hizo el milagrito, hasta luego. Vemos a una mujer ungiendo al Señor, perdonada en la casa de Simón. Si fue ella, no sabemos. Pero lo que sí sabemos seguro es que el Señor la liberó de 7 espíritus inmundos, y que tenga unos demonios ahí dentro de ella es terrible, terrible, ¿sí? Y ahora que esté allí atada y el Señor la haga libre, pero para que vuelva a su pecado, no, es una mujer que sigue. Miren, fue muy de mañana a ungir el cuerpo del Señor. Ella está siendo una discípula amada. Alguien decía, ¿saben? Es lindo la forma en que ella se refiere. Para María su Señor está muerto, pero sigue siendo su Señor. Para ella en su mente, Él está muerto, pero sigue siendo su Señor. Mi Señor se me lo llevaron, no sé qué lo hicieron, pero sigue siendo su Señor. Es una discípula amada y por eso el Señor la honra. ¿Saben? Una aplicación que encontramos aquí: necesitamos buscar al Señor al inicio de nuestras vidas y no en el ocaso de ellas como muchos hacen. Esperar a que tengan una enfermedad terminal, esperar a estar postrados en cama para decir creo en ti, cuando podemos hacerlo ahora. Eclesiastés 12:1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Hoy el Señor te dice: deja tu mal camino y vuélvete al Señor, ¿sí? Y luego dice: el cual tendrá misericordia de ti. Y dice: el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvete al Señor, que Él es amplio en perdonar. Nos lo ha mostrado con una mujer que ha cometido un pecado como la prostitución. Ha sido sanada. ¿Saben? Si el Señor sanó a una mujer de ese proceder, puede sanarnos a todos nosotros. Y todos nosotros necesitamos de nuestro Salvador. Muy importante. Verso 16. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. María reconoció la voz del Señor al segundo llamado. La pregunta es: ¿cuántas veces se tiene que llamar el Señor para que le reconozcas? ¿Recuerdan? ¿A quién buscas? Oye, a mi Señor. Tú lo tienes, tú eres el hortelano, dime dónde está, porfis, dime. ¿Sí? María: Señor, eres tú. Miren, y lo que ocurre ahorita es hermoso, lo que esta mujer hace. Lo que quiero decirles es, a veces, ¿por qué ella lo escuchó? Y bendito Dios que lo escuchó en el segundo llamado, en la segunda conversación.
¿sí? Muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios porque estamos escuchando la voz del mundo, la voz de otras personas. Estamos tan ensimismados en lo que creo, que estaba creyendo ella. Estaba desesperada, estaba angustiada, su cuerpo, el cuerpo de su Señor, se lo han robado. Y eso ha cubierto todo y no puede discernir la voz de Dios. Pero ahora el Señor le dice María. Y en ese momento ella le dice Señor o Raboni, maestro. Y saben, la pregunta para ti en esta mañana es: ¿conoces la voz de tu Señor? ¿Sabes cómo Dios te habla? ¿Sabes cuándo Dios está hablando? ¿Cómo lo puedes conocer? Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Verso 26 de Juan 10 dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Oír la voz del Señor, Él nos conoce, y seguirle. Es algo que María hizo. Verso 17 al 18. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Saben? Si lo leemos en nuestro idioma español, esto suena como que Jesús estuviera siendo arrogante con una discípula amada. ¿Sí? Imagínense que, piensen ustedes que Jesús le dijo: no me toques. ¡Ja! No, yo pienso que Jesús le está diciendo: María, por favor, suéltame ya. Por la palabra no me toques en el griego significa agarrarse. Imagínense, ella está con su mirada vendada, con todo vendado. Señor, tú eres el hortelano, dime dónde lo pusiste. María, Señor, ya, María, por favor. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y saben qué es lo que significa? Necesitamos creer como María. ¿Saben qué es creer? Creer significa confiar en, depositar toda mi confianza en. Creer en, wow, se me va la... sí, es la última que ella hizo. Aferrarme a, que es lo que María está haciendo. María dice: no te me vuelves a ir, no te vuelvo a dejar ir, es mi Señor. Y lo que le está diciendo el Señor: María, no me toques. O sea, es necesario ir a mi Padre y venir en el cuerpo glorificado y cumplir todo lo que había que cumplir. Pero lo que está diciendo ahí sonaría como despectivo, ¿no? No me toques. Recuerden que el Señor la había dignificado. ¿Ves esta mujer? No entré a tu casa, no me diste un beso. Esta mujer era una discípula amada del Señor. No había un amorío, no aprovecharon el tiempo para besar, no había nada de esto. Eso no era el corazón de nuestro Señor, como algunos perversos quieren tenerlo. Pero esta mujer, yo imagino que lo que hizo hasta fue, se le tiró hasta sus pies, se le aferró y: mi Señor, estás vivo. O sea, estaba feliz, y eso es fiesta para nosotros. Es una maravilla, porque esa esperanza, cuando Él está vivo y mostrarnos que ha resucitado, nos da una esperanza de vida eterna. Entonces, María no iba a permitir que su Señor se fuera otra vez de ellos. Así debemos creer en Jesús, confiar en, depender de y aferrarse a. Confiar en Jesús, depender de Él y aferrarnos a Él, porque Él es nuestra tabla de salvación. En Él es quien estamos seguros, es la roca de nuestra salvación, dice la palabra. Y luego le dice: ve a mis hermanos. ¿Saben? Somos parte de la familia del Señor somos parte de la familia de Dios a través de ¿quién? De Jesús. ¿Qué dijo Jesús cuando fueron a buscarle? Tu madre y tus hermanos te buscan. Y mirando los que estaban sentados ahí a su alrededor, dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí están, mi madre y mis hermanos. Muy importante, verso 18. Miren, María nos va a dar otra segunda lección linda. Verso 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho esas cosas. ¿Saben qué es importante? Así hemos llegado a nuestras vidas. Yo llegué 18 años de mi vida con un preconcepto de Jesús por la tradición. Mis padres lo hicieron, mis abuelos lo hicieron, mis tatarabuelos lo hicieron, yo tengo que hacerlo. Y a la edad de 18 años viví bajo una preconcepción de quién era Jesús. Oh, sí, Jesús está ahí crucificado, puedo ponerme una cosita aquí que me puede llevar para la energía, para la cosa, tal. Tuve una preconcepción de Jesús, pero no tenía una relación con Él.
Y ahora que yo sé quién es Él, quito todo eso que yo pensaba, lo que le pasó a María, pensaba que Él estuviera muerto, pensaba que su cuerpo se lo habían robado, ahora fue a dar las buenas nuevas, las verdaderas. Jesús está vivo y quitó todo eso que había aprendido, todo eso que yo había pensado y lo dejó a un lado. Y está diciendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús ha resucitado. Me encanta lo que dice ahí, verso 18. Fue a dar las nuevas de que había visto al Señor. ¿Saben? Me encanta, porque con la misma prontitud que llevó su supuesta percepción de que Jesús se había robado su cuerpo, fue con la misma prontitud que fue a contar: no, mire, no se lo llevaron, lo vi, lo toqué, ¡yuhu! Yo fui, o sea, ahí se me presentó. Ellos van a tener que experimentarlo luego, pero ella fue bendita entre las mujeres, ella fue especial allí en ese momento, y otras mujeres que también le ven, los discípulos que caminan. La obediencia de María es chévere. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: así los quería ver, faltones. ¿Dice? No, dice: paz a vosotros. Qué especial. Imaginen qué susto, ellos están ahí alrededor de la mesa, y el Señor, ¿saben qué significa la puerta cerrada? Significa puerta trancada. ¿Ustedes se acuerdan de esas puertas de las fincas? Que era una puerta y yo imagino que tenían 3, 4, imagínense, tenían miedo de los judíos, mataron a su Señor, si hicieron eso con Él, lo van a hacer con nosotros, lo que nos espera. Y ellos aún no estaban dispuestos a morir por el Señor como lo habían dicho. ¿Por qué? Porque faltaba algo. Eso algo que les faltaba fue lo que los transformó, el Espíritu Santo dentro de ellos. Miren lo que viene, fue un regalo especial. Entonces el Señor le dice, ¿cómo les dijo el Señor? Shalom, se olvidaron. Shalom Alejem, la paz sea con ustedes, paz a vosotros. Entonces se cae la teoría de que, ¿se pueden ustedes imaginar? Dice que estaban bajo llave, a puerta trancada. ¿Pueden ustedes imaginar que ellos tuvieron la valentía de ir a robar el cuerpo del Señor? Para nada, se cae esa teoría. No fueron ellos quienes hicieron esto, fue Jesús quien resucitó. Miren el cuerpo glorificado en acción, no está sujeto a las leyes naturales, estaba la puerta trancada y Jesús se presentó en medio de ellos. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando lo sobrenatural de Dios toca lo natural, el mensaje que siempre viene es paz o no temas. Eso fue lo que el Señor dijo. Hay 365 no temas en la Biblia, uno para cada día. ¿Qué es lo que te angustia hoy? ¿Saben? El Señor te dice, no temas. Verso 20, un gozo al ver a Jesús. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sí? Recibieron en ese momento ese gozo de poder verlo. Imagínense ustedes. Y ahora reciben una promesa. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Cómo les dijo? Shalom Alejem. Muy bien, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, el Consolador prometido. Recuerden cuando Él dijo, es necesario que yo me vaya y va a venir sobre ustedes, ¿quién? El Consolador, el otro Consolador. La palabra otro significa alos. Ellos usaban el otro, dos palabras en el griego, alos o heteros. Heteros, donde tenemos la palabra heterosexual, o sea, un hombre y una mujer diferente. Pero cuando Jesús dijo, y vendrá el otro Consolador, estaba usando en el griego la palabra alos. ¿Saben qué significa? Uno de la misma calidad, de la misma sustancia. O sea, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Los tres, un solo Dios verdadero. ¿Cómo ocurre esto? Vuela mi mente natural, pero es la forma en que Él se ha mostrado. Y aquí ve el cumplimiento de la promesa. El Espíritu Santo que estuvo al lado de ellos a través de Jesús durante 3 años, ahora el Espíritu Santo viene a morar, ¿qué? Dentro de ellos. Y esto es lo que transforma sus vidas. Esto es lo que hace que esos 11 discípulos restantes, de esos 11 discípulos restantes, los 10 mueran aserrados, quemados, empalados, boca abajo, decapitados. ¿Qué fue lo que hizo que acá sí decidieran morir por el Señor y acá no?
el Espíritu Santo que les dio el poder para ser testigos. Hechos capítulo 1, verso 8. Increíble. La diferencia de ese Pedro que se acobardó a ese Pedro que se entregó por el Señor. Sigamos. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, a quienes les retuvieres les son retenidos. Aquí, ojo con esto, no les está transfiriendo el atributo único de Dios, ¿sí? Sino que encontramos que los apóstoles no los encontramos remitiendo pecados, sino compartiendo el evangelio, ¿sí? Y la forma de remitir los pecados es compartiendo el evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo de todo tu corazón y serás salvo. Es lo que decía. No era que ellos tuvieran el poder. A ti te perdono el pecado, pero a ti no, a ti no. No, es compartir. Y los que aceptaban, sus pecados eran perdonados. Los que rechazaban, no eran perdonados. Así de sencillo. ¿Qué necesito para que mis pecados sean perdonados? Creer en el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy importante. Entonces, verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Por qué Tomás se perdió ver al Señor por primera vez en la primera ida? ¿Saben por qué? Porque ese día no se congregó. Dice que estaban esparcidos y luego se congregaron. El Señor se presenta ahí y Tomás no estaba. Cuando no te congregas te pierdes de muchas bendiciones. ¿Sí? La palabra de Dios tiene vida eterna, tiene esperanza, nos anima, nos alienta, nos bendice, nos da promesa, nos exhorta, nos lleva a un camino de verdad. En Hebreos 10:25 dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Quiero animarte, si eres una persona que tiene en poco congregarse, deja esa mala costumbre y empieza a tener la buena costumbre de congregarte, porque vale la pena congregarnos. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte, Jesús resucitó y por eso es importante estar aquí. Verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Tomás, él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Saben? Tomás pasó 3 años con Jesús, pero todavía era un incrédulo. ¿Y saben qué les quiero regalar de Tomás? Muchas personas dicen, si viere un milagro, creeré. ¿Cuántos milagros vio Tomás? Multiplicación de los panes y los peces, resucitar muertos, a Lázaro, sanidades milagrosas, la mujer del flujo de sangre, alimentación de multitudes, y era un hombre increíble. Todavía necesitaba meter el dedo en su llaga. ¿Saben qué hizo Juan? ¿Recuerdan? Contempló, entró, no vio el cuerpo de Jesús, pero él lo remitió a las palabras de Jesús. Ya sé qué fue lo que pasó. No se lo robaron, no pasó eso, no pasó eso. Mi Señor está vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Es lo que está ocurriendo. Pero Tomás nos da la lección de incredulidad. Algunos dicen, pastor, si mi mamá solo viera un milagro, creería. Los milagros no convierten a nadie. Son un medio usado por Dios, pero no es el único medio que Dios usa para conversión de las personas. Verso 26, 8 días después, se estaban congregados el domingo nuevamente, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas otra vez, a puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, Tomás, ¿por qué no has creído? No dice eso. Menos mal que ustedes tienen su Biblia ahí porque no les puedo meter los dedos a la boca, ¿no dice? Dice ahí, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuál es el propósito de Jesús para todos? Que seamos creyentes, oír lo que Él dice, creer lo que Él dice y seguirlo. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Saben? Jesús trató con el escéptico Tomás y esa es una de las más grandes declaraciones de la boca de un judío. ¿Saben qué le está diciendo Tomás aquí? Señor mío y Dios mío. Un judío no le llamaría a Dios a alguien diferente que a Jehová. Y cuando este judío, Tomás, vio lo que el Señor le ha mostrado, se arrodilla y le dice, Señor mío. La palabra Señor viene del griego kurios, que significa Señor, amo supremo. Y luego le dice, Dios mío.
¿Se dan cuenta? Es mi Señor y mi Dios. La prueba de que Jesús es Dios. Verso 29, Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros somos bienaventurados. No hemos visto a Jesús, pero creemos en Él, creemos que resucitó. Tú eres bienaventurado, sin ver a Jesús, has creído en Él. Verso 30 al 31 para terminar. Hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, no tenemos todos los registros de lo que Jesús hizo, pero tenemos lo necesario para creer en Él como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, como el Dios del universo. Dice, verso 31, pero estas, ¿qué están diciendo de estas? Estas señales, estas palabras, Juan se está despidiendo, Juan va a terminar, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, pero estas se han escrito. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Usted podría volverse a preguntar y decir, Señor Hernando, pero yo tengo vida, ¿acaso no me ve que me pude valer por mí mismo y vine caminando hasta acá? Hablo, como, respiro, esos son signos de vida. Sí, Señor, eso es signo de vida física, pero Jesús está hablando de una vida espiritual, donde te va a dar la vida a través de su Santo Espíritu, y ahora vives para Dios, y cuando mueras físicamente, no vas a morir eternamente separado de Dios. La palabra muerte significa separación. Entonces dice, ¿y para que creyendo en quién? No es creyendo en Mahoma, no importa en lo que crea, lo importante es tener fe. ¿Ha escuchado eso? El ecumenismo está a flor de piel hoy. Oh, usted, el Papa Francisco, ecumenismo al 100, donde abraza a cristianos y cristianos le abrazan a él. Pero la adoración que da a un Jesús es muy diferente al Jesús que nosotros tenemos en la Biblia. El Dios que él adora es muy diferente a mi Dios, por lo que ellos hacen, por la forma en que le adoran, me muestra que ese no es el Dios de la Biblia, empezando por la idolatría, número 1. Número 2, entonces llamo a cualquiera, él no importa, él cree en Dios. ¿Cuál es su Dios? Yo necesito saber quién es su Dios, ¿sí? Para que creyendo en Jesús tengamos vida eterna. Jesús divide la fe de todas las otras fe que puedan existir, de todas las otras fórmulas que el hombre ha creado para salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ¿qué significa la palabra nadie en el griego? Nada, cero pollito, nadie, absolutamente nadie va a ir al cielo, va a ir a la presencia de Dios, sino que la única forma es a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Hay motivos para estar aquí, señoras y señores? Todos. Jesús resucitó y Él está vivo y vive y reina por los siglos de los siglos, y nos ha dicho que si creemos en Él nos da una esperanza de vida eterna. Por eso quiero terminar leyéndoles esto, que fue lo que compartimos con el Ministerio de Hombres en Deje de coquetear con la iglesia. Así termina este capítulo. El domingo, un momento especial. Haga del domingo algo maravilloso. Entonces, el próximo domingo, durante el servicio en la iglesia, mire a su alrededor y recuerde, esos son mis hermanos y hermanas en Cristo, comprados con su sangre, somos su iglesia, su pueblo. Estamos aquí esta mañana para proclamar su obra en nuestras vidas. Estamos aquí para dar testimonio ante el mundo de su gran amor y poder y gloria. Cada domingo, aquel que nos eligió y salvó de nuestro pecado, extiende una invitación para que nos acerquemos a Él a través de la obra de su Hijo. Nos invita a recuperar la pasión del Salmo 122:1. Yo quiero invitarle a usted que recuperemos la pasión del día domingo. No menospreciemos este día, no digamos, ay, 6 días madrugando y ahorita. Miren, para recuperar la pasión de este día, el Salmo 122:1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este domingo millones de cristianos en todo el mundo se reunirán al aire libre, en chozas de adobe, en teatros alquilados, en hogares, en escuelas primarias, en edificios que costaron millones de dólares. No obstante, el lugar de reunión importa poco, lo que importa es aquel a quien hemos venido a adorar y disfrutar.
Lo que importa es que estaremos juntos con Él en su día. Espero que usted también esté allí con todo su corazón. Si no estuvo hoy, el próximo domingo es un reto para estar con todo su corazón. Si estuvo distraído, pensando que va a almorzar ahora y que, ay, prendí la olla o no la prendí. Dejé los frijoles remojando, no los dejé remojando. Si eso le robó la paz y se perdió la bendición de escuchar a su Salvador en esta mañana, pues el próximo domingo es una oportunidad para que esté con todo el corazón. ¿Vale? Es un reto muy lindo. Habiendo dicho esto, voy a pedirle, por favor, a Carlitos González, voy a pedirte un favor, ayúdanos a repartir la cena con Carlos Vargas. Vengan los dos y me ayudan allí a repartir. Vamos a tomar la cena del Señor. ¿Qué dice la palabra acerca de la cena del Señor? ¿Sí? Dice lo siguiente. Primera de Corintios 11. Acompáñenme a leerlo. Primera de Corintios capítulo 11. Bueno, permítanme un momentico, yo lo busco aquí en mi Biblia. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23. Pablo dice a los corintios lo siguiente: porque yo recibí ¿de quién? Cada vez que encuentren la palabra Señor allí significa Curios, amo supremo, el creador de los cielos y de la tierra. Él lo recibió de Jesús, ¿sí? Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, el día que Él fue entregado, esa noche que comió el pan, que tomó la cena con sus discípulos, dice ahí, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que hacemos al tomar el pan y la copa? Miren, estos dos elementos son un símbolo. El pan representa, ustedes saben, el trigo para convertirse en pan tiene que ser molido. Jesús fue molido por nuestros pecados, pasó por un molino terrible a causa de nuestro pecado. Su sangre, hasta la última gota de su sangre, fue vertida en la cruz del Calvario. Y dice que su sangre nos limpió de todos nuestros pecados. Entonces son dos elementos que nos recuerdan el sacrificio. No, aquí no estoy tomando la sangre del Señor, como algunos piensan, transubstanciación. Eso se convirtió a través de una oración en la sangre del Señor. No es eso verdad. No es verdad que este pan se convirtió de una manera mágica en el cuerpo del Señor. No, me recuerdan lo que Él hizo. Jesús lo hizo en la cena recordándoles. Ellos no lo entendían, pero luego lo empezaron a entender, porque el sacrificio que Jesús vivió, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿cómo dice? En memoria de mí. O sea, ¿qué significa en memoria? Recordando. Lo que vamos a hacer es, cuando nos reunamos a recordar la vida del Vita, vamos a recordarla, ¿sí? De alguna manera, hoy estamos recordando lo que Jesús hizo, la muerte de Jesús. Pero esa muerte me recuerda por qué Jesús murió. Murió por mis pecados, pero resucitó. ¿Y saben qué debemos recordar? Aquí también dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Noten que no hay un periodo. ¿Cómo se dice eso? Eso, es lo que dijo Gabriel. No nos dice cada domingo, el primer domingo, el segundo. Cuando estaban reunidos, cuando lo toman, usted puede estar. Algo que yo generalmente hacemos con mi familia es, cuando estamos en Navidad, es una excusa más, nos reunimos y tomamos el pan y la copa. Y saben, recordamos allí que nuestro Salvador nació en un humilde pesebre, pero más adelante, el pesebre, el nacer en un pesebre sin la cruz está incompleto. El pesebre con la cruz, pero sin la tumba, también está ahí como inconcluso. El pesebre con la cruz, con la tumba, sin la piedra removida, sigue siendo incompleto. Es una obra completa, nos recuerda la obra completa de Jesús. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esa copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cómo es indignamente? Viviendo una vida abierta en pecado, donde sé que tengo que arrepentirme y no lo he querido hacer. Por favor, no lo tome si ese es su
Si esta es la forma en que usted está viviendo. Cada uno mira para sí. Cuando tomamos la cena no hacemos esto. ¿Quién la toma? No, sino cierro mis ojos y yo decido si la tomo o no la tomo. Si no la tomo porque estoy viviendo una vida en pecado, es un buen momento para pedirle perdón al Señor. ¿Sí? Y el Señor te perdona inmediatamente. Y cuando salgas de esa puerta no quieres volver a repetir, por lo cual has ofendido al Señor y por lo cual Cristo murió. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Saben? Lo lindo de que nosotros no vamos a ser juzgados es porque un día nos examinamos a nosotros mismos. Periódicamente estamos, Señor, límpiame de toda iniquidad, límpiame de toda maldad. Padre, te pido perdón por mi pecado. Otra forma, si usted no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador, no tome, no participe. Porque si Jesús no es su curios, no es su amo supremo, no es su Señor, no es su Salvador, no murió por usted, no resucitó por usted, no tiene sentido de que participe. Pero si Jesús es su Señor y la forma en que puede hacerlo es: Señor, creo en ti, te pido perdón por mis pecados y creo que tú eres la provisión de Dios para mi perdón, para mi salvación, entonces puedes participar de él. Amén. Dos razones para no tomarlo: si no crees en Jesús, no lo hagas. Si estás en pecado y vas a seguir en tu pecado, no lo hagas, porque viene juicio para tu vida, el mismo juicio que caerá sobre todos aquellos que juzgaron a Jesús injustamente y le hicieron todo lo que le hicieron. Un día serán juzgados. Entonces vamos a orar. Señor, gracias te doy en esta mañana. Hoy quiero pedirte perdón por mis pecados. Hoy quiero pedirte perdón, Señor, y por lo que hemos hecho, Dios, personalmente, y me arrepiento, Señor, nuevamente, y te doy gracias por morir en la cruz por mí, por tomar mi lugar, por hacerme tu hijo, Señor. Bendito eres. Y esos dos símbolos, el pan y la copa, son elementos que representan quién eres tú, qué hiciste por la humanidad, Señor. Y hoy creemos en ti, hoy estamos de fiesta, Señor. Moriste en la cruz, pero resucitaste el tercer día y vives y reinas por los siglos de los siglos. Volverás por segunda vez, lo has prometido y yo lo creo, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, te alabo y te bendigo. Amén y amén. Carlitos, los dos Carlos van a estar pasando, toman los dos elementos, el pan y la copa, lo tienen allí, y al final, por favor, oramos y tomamos juntos el pan y la copa. Postrado estoy aquí, te